Gracias, presidente. Señorías, traemos hoy aquí una iniciativa de debate que tiene un claro objetivo: acercar la ciencia a la dirección de la nación. En sus manos está, señorías, apostar por un futuro por la ciencia o darle la espalda, como en el pasado. Sería escandaloso que los aquí presentes no entendiésemos esta necesidad y no apoyásemos de forma urgente la creación de una oficina técnica y científica con carácter permanente, porque ello significaría que tenemos la arrogancia de creer que podemos aportar un criterio sólido sin contar con los expertos, sin contar con la ciencia, algo como mínimo temerario. Señorías, esta pandemia nos ha demostrado algo: que no nos podemos permitir el lujo de prescindir de los científicos, que son los que verdaderamente saben de lo que están hablando. Sin embargo, este Gobierno no tenía ni idea de qué se traía entre manos cuando permitió en marzo actos de concentración masiva, a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. Este Gobierno miró para otro lado cuando hizo caso omiso, tal como denunció el Sindicato de Enfermería, a las recomendaciones del Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades sobre el COVID-19. El mismo caso hizo el llamamiento para la compra de recursos y materiales sanitarios. Ninguno. Este Gobierno ignoró qué estaba pasando en el mundo cuando no nombró un comité científico hasta una semana después de decretar el estado de alarma, con el consiguiente caos y desconcierto a la hora de adoptar protocolos. Esta falta de coordinación llevó a la adopción de protocolos diferentes, no solo por parte de cada servicio de emergencia, sino también dependiendo del municipio o comunidad autónoma, lo que provocó el contagio de miles de sanitarios. Recuerden que España está a la cabeza del mundo en esto. ¿Por qué España es el único país de las potencias europeas que no cuenta con una oficina científica y técnica de asesoramiento al Gobierno? Reino Unido, por ejemplo, implementó un modelo exitoso que asesora al Gobierno sobre todos los aspectos en políticas de ciencia y tecnología, con un asesor directo al primer ministro, que coordina a un selecto grupo de especialistas, uno por cada ministerio. Señorías, las decisiones encadenadas que se tomaron en un momento tan crítico fueron equivocadas, y una de las principales razones es que se trató de decisiones que no contaban con el apoyo científico. Esto es, sinceramente, una irresponsabilidad. El Gobierno no puede basar sus decisiones en el criterio de un solo asesor o un grupo disperso de personas a las que se les consulta de forma esporádica. Así que lo que esperamos es que al menos hayamos aprendido la lección y adoptemos las medidas que permitan a España avanzar y prepararse para lo venidero. Necesitamos conocer de antemano qué impactará en nuestra sociedad en el futuro, para estar preparados y para que las soluciones que puedan anticiparse no queden relegadas por los ciclos políticos de cada 4 años. Sin duda, la creación de una oficina técnica y científica con carácter permanente evitaría las acciones y respuestas infundadas, el debate fútil, el uso de referencias y datos falsos, el desconcierto de los españoles y, lo más importante, podríamos haber evitado la muerte de más de 70.000 personas. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Vox se insta al Gobierno a la creación de una oficina técnica y científica con carácter permanente que permita suministrar evidencia científica al Gobierno de España en cualquier ámbito de decisión para tomar las medidas correctas y a tiempo, facilitar la anticipación, previsión y capacidad de respuesta ante una crisis de cualquier índole, garantizar la coordinación a través de un mando único experto que gestione a todos los actores implicados y elabore los protocolos para los distintos colectivos, instituciones y organismos que lo requieran. Asegurar la coordinación autonómica de las decisiones técnicas entre responsables sanitarios y la coordinación territorial de las medidas políticas. En cuanto a la composición de esta oficina técnica, sería un equipo multidisciplinar de profesionales de reconocido prestigio, con una experiencia mínima de 15 años en sus respectivas especialidades y que no hayan ostentado cargos políticos en los últimos 8 años. El sistema de elección deberá garantizar la independencia de sus miembros y, por supuesto, la ratificación de los miembros de esta oficina sería aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Si algo nos está demostrando esta situación actual es que ante una crisis de esta magnitud no hay espacio para la improvisación. Para tomar decisiones basadas en la excelencia, rápidas y resolutivas, es necesario contar con una estructura sólida creada previamente y en funcionamiento. Señorías, no solo es importante acertar, sino que también acertar a tiempo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Se justifica la proposición de Ciudadanos en que, y cito literal, tal y como señalaba recientemente la OCDE, una tendencia relativamente reciente en muchos países para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas es poner sus datos a disposición del público y permitir
el uso, reutilización y distribución libre de conjuntos de datos por medio de un formato conocido como formato de datos abiertos. Eso dice la proposición, y lo cierto es que suena bien. Es buena, diría yo, salvo por un pequeño detalle, y es que el formato de datos abiertos ya existe. Eso es como si se propusiera la creación de la UNED. Es bueno, pero es inútil porque ya existe. Y lo más asombroso de esta proposición es que llega a expresar, y también cito literal, que la información está dispersa entre administraciones y no se comunican entre sí, y que son muy reacias en cederse información. Pues bien, este portal, que se llama datos.gov.es, contiene 305 iniciativas tanto de la Administración del Estado, autonómica, local, universidades y otras instituciones, donde se manejan alrededor de 29.000 conjuntos de datos y más de 140.000 distribuciones. Pero lo que ya deja vacío y carente de todo sentido esta proposición es el resultado del examen de los resultados del informe de la European Data Portal, Open Data Maturity Report 2020, donde España lidera junto a Dinamarca la condición de prescriptor en materia de datos abiertos. Estas cosas pasan cuando se utiliza una proposición del año 2017 y no se actualiza la información. Ni siquiera con la autoenmienda, porque en la autoenmienda, entre otras cosas, se deja el punto 2 donde dice avanzar en la creación de un auténtico repositorio seguro de datos de las administraciones públicas para uso científico. Claro, cuando hemos escuchado a la representante de Ciudadanos en la primera intervención decir que no está bien que se dupliquen estructuras organizativas, pues claro, cuando ya existe un portal que se ocupa de los datos abiertos, pues desde luego serían los primeros que tendrían que tenerlo en cuenta. En definitiva, entendemos que esta proposición del Grupo Ciudadanos es simplemente innecesaria y además está mal planteada, por lo cual nuestro grupo votará en contra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. No faltan nunca las intervenciones de los portavoces del PSOE, pues las zafias gratuitas, desprecios a este grupo, lo cual me obliga a consumir parte de mi precioso tiempo. Es lamentable, ¿no? Ha dicho el representante de Vox que somos ultraderecha. Yo no soy ultraderecha, ni lo he sido en mi vida, ni lo es mi partido, que crea pies juntillas a la democracia y las libertades fundamentales. Y ha hablado de una relación difícil de la ultraderecha con la ciencia. No conozco yo mucho sobre la ultraderecha, sí conozco la relación difícil de la ultraizquierda con la ciencia. Documéntese usted sobre cómo fue devastada la clase de los investigadores científicos de la Rusia zarista, pues, después de la Revolución Soviética, y documéntese sobre la figura de Trofim Lysenko, que llegó a director general presidente de la Academia de Ciencias de la URSS y devastó concienzudamente la agricultura y la genética soviética, intentando crear una genética proletaria que sustituiría a la genética burguesa de Mendel. Bien, ya perdí un minuto, que es lo que no quería hacer. Esta PNL nos presenta una gaseosa, misteriosa derecho a la ciencia, reivindicación del derecho a la ciencia, que no se sabe. Ha hablado antes, el representante de Podemos, que todo verdadero derecho debe tener un sujeto claro y un objeto claro. Pues bien, no se ve cuál sea el contenido de este derecho a la ciencia, ni cuáles sean sus destinatarios y los obligados por él. En realidad, si por derecho a la ciencia entendemos derecho a participar en la investigación científica de punta, pues bien, esto es algo que está reservado solo a unos pocos científicos muy formados. Sería como postular un derecho universal a correr los 100 metros en 10 segundos. En realidad, esta moda de sacar de la chistera un par de nuevos derechos cada año es una estrategia, es un marketing político muy utilizado por la izquierda, que aparece así ante la sociedad como una divinidad benefactora que saca derechos de la nada. Bien, pero todo esto no es inocuo, porque cuanto más se amplía la categoría de los derechos humanos con supuestos nuevos derechos, más se está traicionando a los verdaderos derechos. Está teniendo lugar una relativización, una trivialización de los derechos humanos por ampliación infinita.
los derechos humanos, digamos, clásicos, pudieron ser tomados en serio, fueron derechos jurídicos serios porque, primero, eran pocos en número, su contenido era inequívoco, además se referían a aspectos esenciales de la vida, derecho a la vida, derecho a no ser torturado, a no ser encarcelado sin juicio justo, a la libertad religiosa, a la libertad de asociación, libertad de expresión, etcétera. Son, en definitiva, los derechos proclamados en las declaraciones clásicas de final del siglo XVIII, la francesa en 1789 o la Declaración del Pueblo de Virginia de 1776. Y comparten la mayoría de ellas, la mayoría de esos derechos clásicos y serios, digamos, una característica, que son libertades negativas en el sentido de Isaiah Berlin, es decir, implican obligaciones de abstención para el gobernante. Por ejemplo, la satisfacción de la libertad religiosa consiste en que el gobernante no interfiera en las creencias religiosas de los ciudadanos. Ahora bien, no hacer nada tiene una gran ventaja, es gratis o es muy barato. Depende solo de la voluntad política del gobernante. Por eso esos derechos clásicos eran rigurosas, seriamente exigibles, porque dependían solo de la voluntad del gobernante. Tenemos derecho a exigir categóricamente al gobernante que no nos mate, que no nos torture, que no nos se meta en nuestras creencias religiosas, etcétera, etcétera. Claro, cuando se ha ido ampliando la categoría de los derechos humanos... Tiene que ir acabando, señoría. Termino. Usted sabe que ese tema es difícil, además usted conoce este asunto, añadiendo reivindicaciones de ese tipo de carácter socioeconómico que implicaban para el Estado obligaciones positivas de prestación. Pues bien, el concepto de derechos humanos se fue relativizando porque satisfacer el derecho a la educación o a la sanidad, no digamos ya una vivienda o un puesto de trabajo, no depende solo de la voluntad del gobernante, depende de una serie de circunstancias presupuestarias y económicas contingentes, dependerá mucho del nivel de desarrollo del país, etcétera. De tal forma que esos derechos ya no son absolutamente exigibles y de los derechos como algo sagrado, rigurosamente exigible, hemos pasado a los derechos como vagas reivindicaciones moralizantes, direcciones en las que sería saludable avanzar, buenos deseos y no digamos ya con los derechos de tercera generación, como es este derecho a la ciencia, derecho al medio ambiente, derecho al respeto, derecho a la paz. Cuanto más se difuminan los derechos humanos, más se pierde su fuerza de obligar, que es importante para servir como límite absoluto al poder político del Estado. Gracias por la prórroga del tiempo. Gracias, presidente. Voy a darle una satisfacción al Grupo Socialista. Vamos a votar a favor. Ya que pide la unanimidad, vamos a apoyar esta propuesta, porque además les veía un poquito tristes. Entonces les voy a apoyar esta proposición. Se justifica la misma en lo siguiente, y cito literal, que el fomento de la cultura científica debe, por tanto, ir un paso más allá, dirigido a lograr que los ciudadanos tengan una opinión crítica e informada. Opinión crítica e informada, esa es la clave. Que les permita tomar sus decisiones individuales y colectivas, así como participar de forma real en el proceso de generación del conocimiento científico. Como decía, la opinión crítica e informada. Ahí está la clave. Y pondré dos ejemplos que demuestran la necesaria mejora. Abro comillas. España no va a tener, como mucho más allá, de algún caso diagnosticado de coronavirus. Cierro comillas. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, abro comillas, no es necesario que la población use mascarillas. Cierro comillas. Segundo ejemplo. Estas son manifestaciones públicas de un científico médico, a la sazón director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. La realidad, la dura realidad, a fecha de hoy, según datos oficiales, para no entrar en debate, datos oficiales, tenemos más de 1.800.000 contagiados y más de 40.000 fallecidos en España por la COVID-19. Y otro dato, según un informe de 29 de enero de 2020, de la OMS, ya establecía que el uso de la mascarilla era una medida profiláctica para evitar la expansión de la epidemia. Esto demuestra indudablemente que tenemos que mejorar mucho nuestra cultura científica, sobre todo la de algunos. Y eso pasa primero por nombrar a científicos de verdad en puestos de dirección, como por ejemplo el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Porque eso sería la mejor garantía de que los ciudadanos reciban una información veraz, fundamental, y de esa manera puedan desarrollar y manifestar esa opinión crítica e informada que propone la iniciativa y que es tan importante en el mundo actual. Por eso, como he dicho, vamos a apoyar esta proposición para mejorar la cultura científica,
sobre todo la de algunos, repito, y como digo, votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias, presidente. Señorías, como cuestión previa, unas palabras para el señor Ramírez, que parece que se encuentra muy cómodo en ese papel de insultador oficial del Grupo Socialista hacia nuestro grupo. Les vamos a dejar solos. No vamos a caer ni en insulto ni en lo que hacen ustedes, ni en intentar degradar a nuestro grupo parlamentario. No somos ultraderecha, ya se lo han dicho, y no somos como ustedes. Cada vez que ustedes propongan algo que sea bueno para los españoles, nosotros votaremos a favor. Ustedes vetan sistemáticamente todo lo que proponemos nosotros. Da igual, nosotros, cualquier propuesta suya, se lo acabamos de demostrar, que sea buena para los españoles, votaremos a favor. Ya venga de ustedes, de Podemos o del BNG, como no va a ser el caso, señor Regó, porque ustedes no pierden ocasión de intentar, mediante falsedades, debilitar a nuestra nación. En esta ocasión, ¿qué estrategia ha pergeñado el BNG para persistir en su agenda rupturista? Utilizar torticeramente al sector pesquero, uno de los sectores que para Vox merece todo el reconocimiento. ¿Cómo han intentado ocultar en esta ocasión su estrategia soberanista? Mediante tres pasos. Se abrazan interesadamente a una bandera, que abrazamos todos, la defensa del sector pesquero y la necesidad de que la ciencia lo apoye. Un sector primario clave para nuestra economía y que, repito, tiene todo nuestro apoyo. Hasta aquí todo impecable, señor Regó, pero ahora empieza su pérfida estrategia. Segundo paso. Intentan crear mediante falsedades un conflicto inexistente, que solo habita en sus deseos. Buscan irresponsablemente el enfrentamiento entre Galicia y el resto de España, exponiendo en su iniciativa que habrá nefastas consecuencias con la integración del oceanográfico en el CSIC. Mediante esta deducción que se saca usted de la chistera, deslizan que el Instituto solo se preocupa de la investigación de excelencia y no del asesoramiento. ¿De verdad que usted conoce la actividad del CSIC, señor Regó? Le invito a que lo haga. No entendemos que diga usted que ni siquiera se ha tenido en cuenta para esta decisión al personal y a la dirección de los centros. Le recordaré las palabras de la dimitida directora del Instituto de Vigo, Victoria Besada, y cito textualmente: hay compañeros que sí aceptan la adscripción al CSIC y pueden ser candidatos a la dirección. Es decir, reconoce expresamente que en la dirección del centro hay científicos que sí están a favor de formar parte del CSIC. También ella misma declaró que la transferencia a la Junta no era la solución. Señor Regó, no nos manipule. Y tercer paso, por último, conseguir sus propios intereses, más transferencias para Galicia, lo cual supone un pasito más en su objetivo. Dígalo claro, señor Regó, la independencia de Galicia. La trampa está servida y estamos esperando a ver cómo se posicionan el resto de grupos que ya en el Parlamento gallego votaron por unanimidad a favor de la transferencia a la Junta. Volvemos a repetir los errores de hace décadas. Entonces ni el PP ni el PSOE vieron venir la estrategia de los grupos independentistas en Cataluña. Y si lo vieron venir, miraron para otro lado, algo todavía más grave. El sector pesquero y marisquero gallego necesita asesoramiento y se debería intensificar esa colaboración con los organismos científicos, pero eso nada tiene que ver con el hecho de que estén o no transferidas esas competencias. En definitiva, usted aprovecha el colapso burocrático y administrativo del Instituto Español Oceanográfico y que desde Vox hemos venido denunciando para avanzar un paso más en su delirio soberanista. En Vox no caemos en su trampa. Votaremos no. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Señorías, ¿saben ustedes quién es Pedro Alzor? Fue un médico inventor que en Sevilla, en 1438, obtuvo el primer privilegio de invención, como se llamaba inicialmente en el siglo XV, y desarrolló un nuevo sistema de molienda. Este pionero científico, si hubiese vivido en este momento, habría tirado la toalla. En España, las trabas burocráticas y administrativas son un lastre para la generación de inventos y patentes, y somos especialistas en poner palos en las ruedas a los que más necesitan de agilidad y facilidades. Patentar en España resulta caro y difícil, así de simple. Según la Oficina de Patentes y Marcas, el proceso puede tardar entre 3 y 4 años y llegar a costar hasta 40.000 euros para una patente a nivel de la Unión Europea. Por esto, en España la gran mayoría de las patentes se presentan solo por las grandes corporaciones y los centros de investigación. En España, a pesar de que producimos el 3% de los papers científicos a nivel mundial, nuestras patentes no superan el 1% frente al 15% de Alemania o al 6% de Francia, por citar países de nuestro entorno. La PNL que nos trae aquí el Partido Popular hoy nos parece pertinente, pero entendemos mejorable en algunos aspectos. Cuando citan que se contempla para garantizar herramientas de defensa de la propiedad industrial, añadimos que el control de la longevidad de las patentes, ya que, por ejemplo, el CSIC pierde por no renovación todos los años decenas de patentes que son aprovechadas a coste cero por grandes empresas del sector privado. Cuando se cita implementar medidas recogidas en el próximo programa Marco Horizonte Europa, solicitamos dotar a la Administración Pública de los recursos necesarios para una rápida tramitación de las ayudas, sin afectar al actual sistema de adjudicaciones y evaluación.
Donde dice fomentar la colaboración entre los centros tecnológicos públicos y privados, incorporamos la idea del mecenazgo, que es exitosa en otros países, y que los centros públicos y privados y terceras partes puedan aportar materiales, conocimientos o capital a cambio de reducciones fiscales. En los beneficios fiscales y la bonificación de las cuotas de la seguridad social, planteamos la alternativa de tributaciones proporcionales en base a su facturación con aplicación a la cuota de autónomos, societarios y administradores. En las medidas que impulsen la contratación de talento extranjero, la retención y talento nacional, incorporamos la recaptación de aquellos talentos que se vieron obligados a buscar futuro profesional fuera de nuestro país. Cuando se necesita procurar medidas para aumentar el número de patentes y modelos de utilidad, concretamos que la simplificación y exención de tasas en los primeros modelos de utilidad o registros industriales presentados por startups y revisión por el Estado para que aquellos que vayan quedando libres por no renovarlos, por si fuere de interés su renovación como parte del patrimonio de la nación. Y me gustaría acabar con un dato para la reflexión. Los ingresos por derecho de explotación de patentes, marcas, modelos e inventos supusieron del orden de 746 millones de euros para España y de 10.300 para Alemania. Estos son datos del Banco de España y de Eurostat. Esto es el triple de las ayudas directas para ciencia e innovación en los presupuestos recientemente aprobados. Muchas gracias. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros hemos presentado esta PNL porque nos parece que se está dando en la Universidad Española un clima de creciente intimidación ideológica contra los profesores que no son de izquierdas o separatistas. Y de esa forma se está poniendo en peligro la libertad de cátedra, la libertad de expresión, que son la esencia misma de la institución universitaria, y por otra parte están tuteladas por el artículo 20 de la Constitución española. La manifestación más llamativa, aunque no la única, de ese clima de intimidación son los scratches, las agresiones contra seminarios, contra conferencias, contra clases de profesores con los que no están de acuerdo ciertos grupos de estudiantes de ultraizquierda o feministas o de las asociaciones LGTB. Las agresiones vienen siempre de ese flanco. He preparado aquí una lista que no leeré exhaustivamente para no consumir todo mi tiempo. Son todos casos tomados del último curso académico que se puede desarrollar con alguna normalidad hasta marzo, el curso 2019-2020. El 28 de octubre, ataque en la Universidad de Barcelona contra el profesor Nicolás Noguerales. El 22 de noviembre, escrache en la Universidad de Sevilla contra el exministro Jaime Mayor Oreja y quien les habla en este momento. El 11 de noviembre, escrache en la Universidad Carlos III contra la profesora Marta Velarde, que intentaba participar en un debate sobre el aborto. El 18 de diciembre, escrache en la Universidad Pompeu Fabra contra el profesor Pablo de Lora, que intentaba pronunciar una conferencia sobre la transexualidad. Finalmente, el 3 de marzo, jóvenes pertenecientes al grupo de ultraizquierda Frente Obrero interrumpieron la conferencia del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Universidad Complutense. En relación con este incidente, algunos han hablado de justicia poética, han hablado socarronamente del escrachador escrachado, porque el propio Pablo Iglesias había liderado como profesor de la Complutense agresiones semejantes contra conferenciantes como Rosa Díez en su momento. Nosotros no compartimos este regocijo, digamos, la piedra de toque para el compromiso con el principio de la libertad de expresión es, digamos, respetar la libertad de expresión de los que no piensan como uno. Nuestra discrepancia con Pablo Iglesias es máxima, pero consideramos que también él tiene derecho a exponer sus ideas y también en el marco universitario. Bien, lo interesante o lo desalentador es que en varios de estos incidentes se invitó a los alborotadores a subir al estrado y entrar en debate civilizado con esos conferenciantes de los que tan apasionadamente discrepaban. Pues bien, nunca aceptaron esta oferta y esto nos parece muy revelador. Significa que estos estudiantes ya no creen en el diálogo racional, solo creen en dogmas y en la mordaza, y exigen mordaza para quienes no piensan como ellos. Y además esto nos parece que es indicativo de lo que podríamos llamar una deriva general de la izquierda, una especie de adiós a la razón. La izquierda se caracteriza cada vez más por la sustitución de la argumentación racional por la estigmatización y el etiquetaje político-moral, un etiquetaje que se considera dispensa de la necesidad de una refutación. Es decir, yo simplemente descalifico como machista, racista o homófoba la opinión que no me gusta y considero que eso me exime de la necesidad de una argumentación en contra. Simplemente tú eres un machista y no tienes derecho a hablar. Asistimos cada vez más
a esto. Y, por supuesto, todo esto supone la bancarrota del logos. Y el logos es el alma de Occidente y, por supuesto, el alma de la universidad. Cuando digo logos, quiero decir la confianza en la razón y la confianza en la capacidad de la razón para alcanzar la verdad, para aprender la verdad, o al menos aproximarse asintóticamente a la verdad en una búsqueda sin término, por parafrasear el título de la obra de Popper, una búsqueda sin término que procede siempre mediante conjeturas y refutaciones, que es el título de otra obra de Popper, es decir, una conversación, formulación de hipótesis y crítica racional de las mismas. La libre competición entre ideas es lo que nos permite progresar cognoscitivamente como sociedad. Por supuesto, esta idea es una constante en el pensamiento occidental, desde la mayéutica socrática, los diálogos platónicos, incluso en la supuestamente teocrática Edad Media, las sesiones universitarias a menudo consistían en disputaciones, es decir, en debates públicos entre maestros que sostenían tesis enfrentadas, y culminando, por supuesto, en la Ilustración, su apuesta por la libertad intelectual. Por ejemplo, Immanuel Kant escribió en la Crítica de la Razón Pura que el derecho a exponer los propios pensamientos públicamente, sin por eso ser tachado de ciudadano peligroso, es parte fundamental de nuestra libertad bajo el imperio de la ley. Desgraciadamente, muchos de esos estudiantes que participan en Scratches ya ven en Kant simplemente un machista, racista, homófobo que no merece hablar y que debe ser olvidado. Bien, en el texto encontrarán las medidas concretas que propone nuestra PNL, un protocolo de actuaciones que garantice la libertad de cátedra y de expresión en el contexto universitario, que el ministro de Universidades convoque a la conferencia de rectores a una sesión específica sobre el problema del deterioro de la libertad de expresión en el ámbito universitario y, sobre todo, que el Ministerio aconseje a los rectores que permitan... Debe ir concluyendo. Termino inmediatamente. Que permitan la entrada de las fuerzas de orden público en el recinto universitario para, precisamente, proteger a esos oradores polémicos, porque, claro, no se permite la entrada de las fuerzas de orden público en virtud del principio de autonomía universitaria, el artículo 27 de la Constitución, que servía para todo lo contrario, servía originalmente para proteger a los disidentes de la ideología oficial frente al poder político. Ahora, que no puede entrar la policía, sirve para lo contrario, sirve para que los disidentes, los heterodoxos, queden a expensas, queden a merced de bandas de abortadores radicales ante la pasividad de los rectores. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, presenta aquí hoy el Grupo Socialista una PNL para impulsar la implantación en el municipio de Escúzar, en Granada, del IMIF Dons, una infraestructura, como bien ha explicado, esencial para la construcción del mayor reactor de fusión nuclear hasta la fecha, fruto de la colaboración de 35 países, entre ellos España como miembro de la Unión Europea. Sin entrar a valorar la importancia científica y las condiciones necesarias para que Escúzar, en Granada, sea la ciudad que finalmente acoja este proyecto, cosa que entiendo que todos ustedes ya conocen, los retornos económicos de este proyecto en materia de empleo e inversión son muy importantes, especialmente en una de las zonas más deprimidas económicamente por los apóstoles de la miseria, que adivina quiénes son, los socialistas. Si tras 3 décadas de cortejo socialista y un 26% de paro en Granada podemos atraer un proyecto de semejante importancia energética y económica y empezar con la inversión de 16,3 millones de euros frutos del convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, para acondicionar terrenos e implantar laboratorios, pues por supuesto que desde nuestro grupo parlamentario apoyaremos y votaremos a favor. El desarrollo de esta instalación será única a nivel mundial y es la mejor noticia para España y para Andalucía, ya que convertirá a la comunidad autónoma andaluza en un punto de referencia internacional para la investigación y el conocimiento. Y, sobre todo, también para quienes vemos una oportunidad para desarrollar fuentes de energía alternativas al carbón y a los combustibles y al petróleo, ¿no?, a los combustibles fósiles, para avanzar en el camino de la soberanía energética y la sostenibilidad ambiental. Además del importante impacto económico en el PIB local y en el desarrollo de numerosos puestos de trabajo. Por tanto, agradecemos desde este grupo parlamentario el esfuerzo de todos los expertos y científicos involucrados en este proyecto tan apasionante. Felicitamos a todos los que forman parte de la implantación de este proyecto en Granada y anunciamos, por supuesto, nuestro apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias. La verdad que me gustan estas comisiones porque descubro muchas cosas sobre mí que yo no conocía.
ahora resulta que añoro la dictadura franquista. Yo no lo sabía, de verdad, yo no lo sabía. Pero bueno, como viene desde la izquierda, ellos son los que imponen las añoranzas ajenas. Bueno, pues siempre es bueno descubrirse a uno mismo, ¿no? Se justifica la proposición de Podemos en que, cito literal, la creación de un banco de buenas prácticas sobre la respuesta de las universidades españolas a la crisis sanitaria serviría para compartir y difundir experiencias exitosas. Hago aquí un inciso. Parece que para la izquierda solamente se pueden compartir y difundir experiencias exitosas, cuando, en lógica, cuando más se aprende son con las experiencias fracasadas y con los errores. Continúo. Así como para perfeccionar los protocolos aplicados en las universidades. La proposición parte de la premisa de que los protocolos en las universidades están siendo eficaces, pero no se aporta ni un solo dato que lo corrobore y sin haber finalizado el curso académico que permita evaluar esos resultados. Pero bueno, esa es la premisa que se plantea en la proposición, pero eso precisamente es lo que hace que carezca de todo el sentido. Es decir, ella misma se anula. Pero es que además, con todo el respeto, confunde lo que es el benchmarking, por cierto, un término y un proceso organizativo eminentemente capitalista y neoliberal. Porque, como sabrán los proponentes, surgió en los años 80 cuando la multinacional, el demonio Xerox, se interesó en investigar la comparativa de su actividad empresarial en relación con sus competidores. Pero bueno, lo confunde, me imagino que como el término va en inglés, pues queda muy bien en la proposición, pero en todo caso no hay que olvidar que el benchmarking se aplica en entornos competitivos, otra palabra monstruosa para la izquierda, porque la competitividad no existe en la universidad pública, gracias a la izquierda. En todo caso, lo que está proponiendo Podemos realmente es un checklist sobre la COVID-19, un checklist. Pero para eso habrá que esperar a que pase el curso académico para evaluar los resultados. No se podrá hacer antes, digo yo. En todo caso, ante la inconsistencia de la izquierda en esta proposición, entendemos que merece nuestro voto en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, nos trae el Grupo Popular una proposición no de ley instando al Gobierno a 3 puntos. En primer lugar, a apostar y fortalecer los estudios de doctorado intensificando la colaboración público-privada, que es algo básico que desde Vox ya hemos dicho en numerosas ocasiones que compartimos. En segundo lugar, activar un plan que permita tener a más doctores titulados trabajando en el mundo empresarial y acercarnos a los índices de la OCDE, que también es algo básico, parcialmente redundante con lo anterior, pero que aún así también desde Vox compartimos. Y luego, señores del Partido Popular, un punto que nos ha causado bastante sorpresa y que, por supuesto, no compartimos, y es que piden ustedes al Gobierno crear un nuevo observatorio de empleo de doctores en España. La verdad que, señores del PP, no entendemos para qué quieren crear otro organismo en vez de aprovechar las estructuras ya existentes en la Administración, porque, como sabrán, existe ya el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE. Desde Vox, como hemos defendido también en numerosas ocasiones, no creemos que copiar las políticas de la izquierda de aumento de la Administración, aumento de los cargos públicos, aumento de los enchufados, de más observatorios, de más consejos, más plataformas, más asambleas y más aumento del despilfarro económico, que luego se quejarán y echarán la culpa de nuevo a la izquierda, pues sea la solución. Por lo tanto, nosotros sabemos que el Observatorio de Ocupaciones del SEPE ya cuenta con informes anuales del mercado y trabajo estatal, provincial y municipal. Ya cuenta con boletines trimestrales de mercado de trabajo, ya cuenta con datos básicos de movilidad, de prospección y detección de necesidades formativas, estudios sectoriales y de oferta de empleo. Y todo ello sin contar con los observatorios de empleabilidad y empleo universitarios, con los que ya cuentan tantas universidades y que podrían enriquecerse desde la propia Administración sin necesidad, permítame insistir, de crear otro nuevo observatorio más, señorías. Pero claro, también para esto el ministro responsable debería de ponerse a trabajar y a coordinar. Si desean ustedes, y les cito, analizar la empleabilidad de los doctores de nuestro país, hagámoslo.
pero a través de estructuras ya creadas y no generando un nuevo chiringuito, un nuevo observatorio, en un momento donde millones de españoles están sufriendo una crisis económica enorme, señorías, y que no pueden soportar un solo euro más de gasto público en sus espaldas. Es por ello que desde nuestro grupo parlamentario hemos propuesto una enmienda en este punto de discordia para ser más eficiente en el uso de los fondos aportados por los contribuyentes dentro de esta PNL, que compartimos y por la que, en caso de ser aceptada nuestra enmienda, pues votaríamos a favor. Muchas gracias.